A veces hay que andar antes que gatear. Estoy centrado. Hacia tu izquierda. ¿Estoy guapo? Pues venga. Vamos a hacer un vídeo recap de la primera temporada. Vamos con el primer episodio. Con Abel Vicente Ortega, hablando de Warhammer. La verdad es que recuerdo este episodio con cierto cariño, con cierta ternura, porque fue un gran amigo el que me ayudó, el que estuvo ahí pues, diciéndome cómo tenías que hacer las cosas en YouTube, cómo teníamos que emitir. Fue un gran honor que él fuera el primero en arrancar esta temporada con este episodio hablando de Warhammer. Yo estaba así, que no podía ni torcer el cuello, él estaba demasiado alto cuando ya de por sí es alto, y bueno, fue un momento muy íntimo, fue genial empezar con esa tranquilidad que es que un amigo pues te ofrezca su casa y pues guardo este episodio con mucho cariño. Vamos con el número 2. El número 2, Lara Jiménez hablando de psicología enfocada en el fútbol profesional. Es un episodio en el que hablamos de cosas muy importantes a nivel psicológico que muchas veces no entendemos en los profesionales. Lo que más me gusta y guardo de este episodio es que no conocía a Lara de nada, solo habíamos hablado por Instagram, WhatsApp y demás, y nos costó despedirnos. De hecho, ella se fue volando porque había quedado, ella pensaba que íbamos a tardar menos y nos fuimos enredando y bueno, salió genial. Encima grabamos en el Club Padel Training, allí en Barjose, y fue un momento en el que aparecía gente que nos conocía, tal, y la verdad es que fue una gozada el grabar con Lara y el poder preguntarle todo lo que me dio la gana. Venga, vamos con Enzo Fernández hablando de redes sociales. Este episodio lo guardo con ilusión, pero sobre todo porque me reí mucho con Enzo. Enzo es un tío súper curioso. Al principio tenía mucha vergüenza, me costó que se soltase, pero luego es un tío maravilloso que habló de cosas muy importantes como pues bueno, las redes sociales que crean adicción y que son peligrosas, ¿no? Cómo él empezó en todo esto, que al principio se agobiaba muchísimo, luego se iba al baño, se pinaba, luego volvíamos a hablar, luego iba al baño, se pinaba y así estaba un rato. Entonces fue un episodio muy divertido donde su madre y él me acogieron con mucho cariño y la verdad es que una entrevista que es brutal. Bueno, pues vamos con Paula Sarabia hablando de baloncesto profesional. Bueno, esta fue la primera entrevista que grabamos en el Jefe Food Traveling, que es un restaurante de alto standing en la zona de Ponzano, donde Alberto nos permite grabar cada vez que queremos, cada vez que nos surge una entrevista, y es un lugar maravilloso, es precioso, el sitio lo han cambiado, está muy chulo, y vino una amiga que se ha convertido en amiga después de tantos años, que la ha visto desde pequeña y pudo hablar de lo que es empezar en baloncesto de cantera y acabar siendo profesional. Nos reímos muchísimo, ella no estaba preparada para las pruebas, le molaron un montón las secciones. Fue un momento que necesitaba retomar con ella y lo guardo con un cariño especial. El señor Alan Resa hablando de robótica. Venga, vamos allá. Un tío tan peculiar que sacó lo mejor de mí sin él quererlo, ¿no? Y bueno, en principio yo estaba muy nervioso porque es un tema que no había tocado, no sabía ni por dónde abordarlo, y gracias a que él es un tío súper cercano, pues conseguimos conectar muy bien. También vino Abel y estuvo ahí de regidor durante un ratito. Bueno, yo creo que fue una entrevista que tocamos palos que, pues como el tema de la inteligencia artificial, la legislación, fue muy divertido, más de lo que yo me hubiese esperado. Vale, pues vamos con María Espinoza y esa psicología deportiva enfocada en baloncesto. Esta entrevista se grabó en Torremolinos, se grabó en Málaga,
María es una amiga increíble, es maravillosa, no puedo tener malas palabras de ella. Fue una entrevista muy divertida porque nunca ella había grabado un podcast, según me comentó, de esta cercanía y con estas características, ¿no? Con secciones y con partes divertidas, pero hubo un momento en el que no había fin en la entrevista. Estábamos tocando tantas cosas tan divertidas, tan curiosas, que hubo un momento en el que, pues bueno, se nos alargó la cosa, como pasa normalmente. Pero sí, la guardo con ese cariño de nos podíamos haber tirado horas. Vamos con Michel Limardo y ese boxeo profesional. Esta entrevista nos costó un montón organizar el día con Michel, y lo que mola de esta entrevista es que conseguimos grabar en 2 partes de su negocio, de su gimnasio de boxeo. En la primera parte, donde estaba construyendo el ring de boxeo, que hoy por hoy ya está construido, y otra parte donde tiene los entrenamientos, sacos y demás. Fue una entrevista muy chula, fue dura, porque bueno, había factores externos que estaban con bastante distracción y tal. Hubo un momento bastante complicado, pero que entre los dos lo sacamos, porque Michel es una persona hiper cariñosa conmigo y ha sido muy atento. Fue una entrevista de las que guardo como las mejores. Alexia Alorrio hablando sobre doblaje. Esta entrevista quizás es de las pocas que jamás hasta que me muera la olvidaré. Esta la grabamos en una terraza, igual en el Club Padel Training en Bar José, y lo peculiar de esta entrevista es que aquí nos robaron un móvil. Apareció un señor pidiendo dinero y se llevó un móvil. Pero realmente, por lo que la recordaré, es porque Alexia es una persona que cuesta no reírse con ella, cuesta no estar a gusto y seguro con ella. Apenas se tocaba guión. Ella es una tía que cuesta seguir porque mola un montón y es muy inteligente. Y así lo han dicho todos los que han preguntado por el programa. A todo el mundo le ha caído muy bien. Vamos con la número 9 de Javito Bacanchef y su Black Bull y sus hamburguesas. Bueno, esto fue un verdadero espectáculo. Es el episodio que más visualizaciones tiene en YouTube. Javito, desde el primer momento que contacté con él, me dijo sí, esta entrevista es maravillosa porque salen los sentimientos a flor de piel, no hay tabúes, decimos cada uno lo que queremos y hablamos desde el puto corazón, sin más, al que le guste y al que no también. Y yo creo que ese es el secreto que tiene Javito. Vale, vamos con la número 10, Nico Sueskun. Esta entrevista mola mogollón porque la hicimos en el propio club y teníamos el tiempo justo. Él me llevaba diciendo ya un tiempo que quería grabar, pero nunca encontrábamos el momento, y iba a competición, y ya cuando conseguimos grabar ajustamos plano para que se viera el club suyo, Funky Paddle, demás, y tuvimos que acelerar un poquito porque venía la clase que él tenía que dar. Todos conocemos a los argentinos y ese salero que tienen personal, y la verdad es que él me hizo sentir súper a gusto y fue de las entrevistas más más graciosas que he grabado. Vale, pues vamos con Juan José Barjola y su Aikido, el gran maestro de Aikido. Esta entrevista surgió, muchas veces me preguntan cómo consigo que venga la gente al programa, ¿no? Y esto es, pues, un amigo de un amigo de un amigo. Y llamé a la puerta de un club de Aikido y, pues, en lo que esperaba que entrevistara a otra persona, pues, ahí llamé a la puerta, conocí a Juanjo, me abrió las puertas de su dojo y me dijo que sí. Y allí nos plantamos en un dojo, se ve perfectamente en la entrevista que estábamos delante de una clase de Aikido. Juanjo es un tío con muchas tablas y que transmitió muchas cosas muy enriquecedoras. El segundo vídeo más visto de nuestro canal. Vamos con la número 12, y Asiel y ese baile cubano. Esta entrevista surge de ir con un amigo a verle bailar y de repente un tal Asiel, que yo no conozco de nada, me dice que me saca a bailar. Y yo, muerto de la vergüenza, le digo, pues salgo a bailar si tú haces una entrevista para mi programa. Y así surgió. Llegamos allí, él estaba muy nervioso, creía que era como la radio, y al final, cuando ya vio que no, que esto era otro tipo de programa, mucho más cercano, de amistad, de tomarte algo con alguien y estar tranquilos, disfrutando, me agradeció el trato. Yo me lo pasé increíble, me acabó sacando a bailar
y guardo una entrevista muy nutritiva en la que se compararon cosas de feminismo, machismo, Cuba, España, los distintos tipos de baile, encima con ese fondo del malecón. Nada, una entrevista de 10. El 13 es Rocío Mira, que viene a hablarnos de animación. Rocío Mira, que es una persona que conozco desde que somos pequeños, que he podido disfrutar de verla ganar un Goya, que como ella se define es una mujer orquesta y así lo vimos. Y bueno, pues es una entrevista muy chula porque lo hacemos en su casa, en su terreno, donde tiene un montón de, pues eso, de chismes que hace ella, o ya no sé ni cómo llamarlos, pero que son maravillosos. Hizo ahí una escultura con hierro, sacó un cuadro, no solo hace animación, sino que hace todo lo que se propone. Y así lo exteriorizó. Hablamos de animación, hablamos de Klaus, que había trabajado en un mogollón de películas de Netflix, de Disney. Y fue una entrevista muy divertida en la que salieron cosas que fueron muy espontáneas, apenas tiramos de guión, que me suele pasar. Y nada, que es una chica muy bonita, encantadora. Vamos con la 14, David Beteta y ese requetón y ese pop. Bueno, esta entrevista mola un montón, era pleno verano y a David, que es un tío el que también, bueno, le conozco de otros entornos fuera del programa, ¿no? Y es un chavalín en este episodio tenía 17 años, le tuvimos que pedir permiso a sus padres, que desde aquí les mando un besito. Lo bonito de este episodio es que luego también vino Nico, ¿vale? Feito, que es un nombre artístico, y hablaron de colaboraciones que han hecho juntos, cómo de repente de la nada empiezan a cantar y a sacar temas de pop y de reggaetón, y bueno, un poco la lucha que tienen en este mundillo, que no es fácil ni estar ni triunfar. Es una entrevista para que aquellos que están pensando en hacer algo vean que todo se puede y que no tienes que esconderte, sino al contrario, si crees en algo, hay que hacerlo. Vamos con mi querido Edu Moyano, hablando de preparación física en el mundo del fútbol profesional. Esta entrevista es una maravilla de entrevista. Esta entrevista es el Guernica de las entrevistas. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, primero grabábamos en el Bar Chalada, que desde aquí les mando un abrazo. Era la primera vez que grababa en este bar. Teníamos público. Y a Edu le conocía de hablar por teléfono y poco más. Él estaba aquí, él vivía fuera, pero él estaba aquí, pues bueno, visitando familia y demás, y sacó un hueco para nosotros. Y bueno, fue una entrevista en la que habla de cómo cuando está en Rusia trabajando, estalla la guerra, tiene un montón de historias de ahí de su familia, de tal. Luego también habla de, pues eso, de cómo se trabaja en el exterior, fuera de España, el fútbol y cómo están valorados los puestos de trabajo. Y luego encima vinieron varios espontáneos, nos agradecieron, fue súper bonito para ellos, nos dijeron que no se querían ir. Fue una entrevista, para mi punto de vista, de las mejores que he hecho. Venga, vamos con Iván Leal y su karate. Campeón del mundo en varias ocasiones. Ahora con una de las mejores escuelas de todo Madrid. Su hijo Iker Leal dándolo todo, ¿no? Y él ahora como seleccionador español, tanto masculino y femenino. Y nos abrió también las puertas de su tatami para hablar de ese karate y de la evolución que ha tenido y de cómo la repercusión social hubiese sido mucho más notoria en estos momentos en los que vivimos, ¿no? La verdad es que transmitió muchos valores. Creo que habló de cosas del karate, que no sabíamos. Y yo me llevé un patadón en el pecho de Iker, que desde aquí le mando un abrazo. Ya te pillaré, capullín. Pero bueno, que también por aquel entonces era menor, ahora ya no lo es. Y bueno, pues me llevé muchas cosas y entre ellas una patada en el pecho que tenéis ahí para disfrutar. Vamos con la 17, Angelo Spatafora y el veganismo. Esta entrevista, lo voy a decir claro, lo voy a decir alto y claro, me parece la entrevista menos valorada de la historia para un tío que no solo es vegano y se ha especializado en esa alimentación vegana y el porqué de las cosas y el hacerlo bien, sino porque es un médico que habla con la palabra de un médico.
en cuanto al veganismo, en cuanto al maltrato animal y porque luego que estemos de acuerdo o no es otra película. Pero me parece que hay mucha claridad y hay mucha sabiduría en lo que habla y me parece un entrevistón de una información muy buena, muy buena. Encima grabamos allí, en su restaurante, en Cucalucha, que es un restaurante que a todo el mundo le invito a ir a probar. Apenas se tocó también guión porque las preguntas volaban. Era tal el nivel de información que había, tan enriquecedor, que no se miraba la pantalla, no apenas se miraba. Y bueno, Ángelo que le mando un abrazo, que es un tío maravilloso. Número 18, Sergio García Muñoz y el periodismo deportivo. Sergio es una persona que también conozco desde muy pequeño. Es un tío que ha sido siempre muy cariñoso conmigo, que siempre me ha tratado de lujo. Aquí se ve, en la entrevista se ve perfectamente. Hablamos de baloncesto, hablamos de todo lo que tiene que ver ahora con la unión, con la parte más similar a lo estadounidense, ¿no? A esa copa colegial y a esa liga colegial. Y hablamos mucho de lo que simboliza el periodismo. Él había estado trabajando para Marca y también como community manager en diferentes clubes, entre ellos para esta copa colegial. Y lo maravilloso de esto es que él se abre en canal y opina de verdad sobre lo que es el periodismo deportivo, con sus tabúes y con si hay algún tipo de corrupción y demás. Y es una entrevista que también guardo con mucho cariño, una vez más en Padel Training. Vamos con la 19 y es Alberto Frutos hablando de preparación física en el pádel profesional. Lo curioso de esta entrevista es que se grabó 2 veces. La primera vez alguien, no voy a señalar a nadie, cometió el error de no saber si tenía memoria para poder grabar, entonces pues el 80% de la entrevista no se grabó. La paciencia de Albert hizo que quisiera volver a venir y volver a grabar y repetir exactamente lo mismo, y aquí lo vemos, ¿no? A día de hoy nos reímos, pero para mí fue duro porque no es fácil quedar con las personas, y más con un tío como Albert, en el que habló de cosas vitales y cosas de los preparadores físicos que quedan escondidas, quizás porque no es la parte bonita, ¿no? del deporte. La preparación física es la parte menos llamativa. Y la recuerdo pues como que habla de anécdotas con jugadores y jugadoras profesionales muy bonitas, muy duras, y que abren en canal esa verdad que hay detrás de las pistas. Número 20, Miguel Ángel Candelas, el Delas, hablando de rap urbano. Esta entrevista se grabó en nuestro barrio. Miguel Ángel es un tío pues, con el que también he crecido. Me gusta mucho porque yo intenté recrear que yo también era un rapper con la gorra para atrás y tal, cosa que normalmente utilizo, pero que no, pues eso, que yo no soy un rapero. Pero bueno, en fin, me lo pasé muy bien, estas cosas son muy yo, y él así lo agradeció porque estuvo muy a gusto. Nos enseñó sus trabajos, nos rapeó, improvisó. Es que fue una entrevista muy, muy divertida. Vamos con el número 21, Bárbara Izquierdo y cardiología. Estoy un poco a disgusto con este episodio porque no activamos bien la cancelación de ruido y se escucha muy mal. Bueno, muy mal no, se escucha mal, pero es que lo que dice es brutal. Se habla sobre que los infartos son el mayor índice de mortandad en España. Se habla de todas las cosas que hacemos para poder, o sea, para optar a que nos dé un infarto, como en mujeres y en hombres es diferente. Y luego está Bárbara, que Bárbara es una persona que te da muchísima tranquilidad cuando habla, es una tía muy alegre, y que lo que dijo pues me pasa un poco como con Ángelo, ¿no? Que tiene tanta verdad en su palabra, tiene tantas experiencias, que fue una entrevista en la que muchas veces simplemente tienes que quedar parado y escuchar. Tuvimos público y en las secciones el público no quiso participar, le dio miedo, pero fue muy gracioso porque algunos se asustó. Bueno, 22, Brian Barber. ¿Cuánto ha apostado Brian por este programa? Esta entrevista pasa lo mismo que con la de Albert Frutos. La grabamos, Brian tuvo un cambio de rumbo profesional y la tuvimos que volver a grabar, y me alegro porque el resultado fue extremadamente mejor. Lo grabamos allí en Salón 017
que es su salón, es su barbería, y bueno, quedó una entrevista pues como lo que somos, unos grandes amigos que se apoyan, que Brian hace todo lo que puede por ayudar a este programa, y así se ve en la entrevista. Habló de celebrities a las que han cortado el pelo, habló de la experiencia de cortarle el pelo a Maluma y teñirle de rosa de repente, habló de cuando le cortó por primera vez el pelo a Ibai en su casa en pleno directo de Twitch, habló de Joaquín, habló de muchas cosas, y fue una entrevista que guardo con un cariño increíble. 23, Carlos Vallecillos y la política juvenil. Bueno, Carlos es un tío que es concejal del PSOE allí en Morata. Es un chaval joven, con muchas ganas, mucha energía, así lo exterioriza en la entrevista. Nos fuimos a grabar allí a la sede del PSOE. Tenemos a Pablo Iglesias, el original, Pablo Iglesias Pose, ahí encima nuestra, vigilando. Y fue una entrevista que se tocaron muchos temas también desde la naturalidad y expandirnos, y no me importa lo que opinen, porque lo que yo estoy opinando no es para ofender. Y entonces conseguimos sacar muchos temas a la luz que me parecieron muy interesantes, tuvimos regalos, bueno, ahí hubo cositas muy chulas, y Carlos, que es un tío maravilloso y con una ambición increíble. 24, Rafaela Maserón y la psicología en el pádel profesional. Creo que voy a hacer una sección de secciones que se llame psicología, porque a este programa vienen muchos psicólogos. No sé si es una señal de que tengo que tratarme más. Ya me trato, pero más. Pero bueno, Rafa es una gran amiga y es una de las personas con las que más te ríes del mundo entero. Y encima, su pareja tiene una de las mejores sonrisas del mundo, entonces se complementan muy bien. Una entrevista en la que llegábamos tarde. Hablamos sobre todo de cómo se ayuda a una selección brasileña. Hablamos de lo difícil que es llegar, ¿no? de lo que interviene el dinero, de lo que intervienen ciertos factores que no controlas y cómo a nivel psicológico lidiar con ellos, ¿no? Bueno, yo creo que Rafa es una persona que sabe cómo llegar, sabe cómo abordar estos temas, te da mucha tranquilidad. Entonces, bueno, fue una entrevista muy divertida, muy divertida, como es ella. Número 25, Alejandro Juez Bombasaro, hablando del ejército, hablando de MMA, de las entrevistas más duras que he hecho en toda esta primera temporada. Alejandro habla de Afganistán, habla de Bosnia, habla de la guerra, habla de la posguerra y de lo que vio, ¿no? en estos países en los que él iba, bueno, pues iba como soldado, ¿no? Iba como instructor también de combate cuerpo a cuerpo. Se habla de, pues eso, de cómo tiene que abatir a personas, de que estás en tiroteos, en hostigamientos, muchas cosas. Esta entrevista fue durísima. Habló también de cómo es volver a la vida normal después de haber estado en este tipo de situaciones, y bueno, es una entrevista dura porque ves la realidad de lo que es la guerra y bueno, lo que es el ejército. Número 26, César Enche y su magia e hipnosis. Esta entrevista mola mogollón porque iba con la seguridad de lo tengo todo listo. He estudiado la entrevista, he preparado bien el guión, y cuando llego veo que él lo tiene más preparado que yo. Nos hizo trucos, nos hizo magia, habló de hipnosis, habló de que es real, de que se puede hipnotizar real, que habló también de cómo hacía magia en hospitales y en centros penitenciarios, que es algo que también es algo duro, ¿no? Donde pasas controles y demás. Bueno, es un hombre con mucha experiencia, con muchos años de profesión, y que se vio perfectamente en esta maravillosa entrevista. Número 27, Jaime Fraile y la fisioterapia en el fútbol profesional. Un gran amigo mío con el que he vivido momentos de mi vida muy bonitos. Él es fisio actualmente del Real Madrid Castilla, y él habla sobre lo que viven los jugadores profesionales, porque a estas alturas ya son profesionales, y cómo luchan por llegar a su sueño, ¿no? Que sería jugar en este primer equipo, en este Real Madrid. Cómo se castigan el cuerpo físicamente y cómo ellos tienen que hacer magia de otro tipo, no como la de César. Y
para que puedan estar en campo. Al final son oportunidades que vuelan, en el Madrid no siempre puedes estar. Y habla, pues bueno, de cómo tratar esas lesiones o esas prevenciones de lesiones en el alto rendimiento deportivo, en lo profesional, en el fútbol, y cómo se trata la longevidad del jugador a día de hoy física. Bueno, una entrevista de colores. Vamos con la número 28, con Luis Suárez, hablando del vermut, hablando de Taiwán. Una persona maravillosa, tío, es un amor de persona este tío. Y bueno, pues surgió, llevábamos tiempo hablándolo, queríamos colaborar juntos y me dijo: oye Alberto, ¿qué te parece si vamos y grabamos directamente? Él con su acento del sur de Sevilla. y bueno, pues ahí nos plantamos en un sofá, sin guión, a corazón abierto, y de las entrevistas que más me han gustado a nivel... He sido libre, hemos hablado de todo. Habló de Taiwán, de lo maravilloso que es, de que vivió allí cosas extraordinarias como pasear por transporte público con ciertas sustancias que no podía llevar, de comida, hablamos de monumentos preciosos, y luego hablamos de su podcast El Vermú, donde entrevistó a gente muy importante del mundo de la música, y bueno, se le vino todo encima porque fue mucha tarea y la sacó adelante. Un tío muy currante y maravilloso. Bueno, venga, vamos con la número 29, con Chemita Man, Chema, hablando de psicología, esta vez psicología para las personas. Y esta entrevista mola mogollón porque estamos ahí en Bar Hartem. Él me dijo: Albert, como me llevas persiguiendo mucho, ¿qué te parece si te vienes a donde yo vivo, ahí al barrio La Latina, aparcas en una zona imposible y vamos a un sitio maravilloso? Y allí que fui. Y la verdad es que doy las gracias también a María, que me dio permiso para poder aparcar allí el coche. Gracias, María, que me lo facilitaste todo mucho. Y allí nos plantamos en Bar Hartem. Y la verdad es que Chema es una persona, iba a decir peculiar, pero es que es increíble, tío. Se plantó allí, nos tomábamos 2 cervezas, o más de 2, charlamos, analizamos cosas. Te transmite el que todo va a ir bien. Y bueno, pues fue bien. El público que hubo allí se lo pasó genial. En las secciones estaban todo el mundo deseando participar, y fue una entrevista muy cariñosa con temas muy chulos, muy chulos. Vamos con el último, el número 30, Laura Corredor y el mundo marino. Bueno, este episodio lo guardo en mi cabeza como algo especial, porque Laura para mí es especial, es una persona maravillosa de mi vida, que me llevaré, que siempre está conmigo. Y ya peloteos aparte, es una tarada de la vida que no para con el culo quieto ni un solo segundo. Y aquí lo vemos. Surgió algo tan espontáneo, cariñoso, maravilloso como somos los dos, uno con el otro. Y que estaba quedando una entrevista, pero de órdago, de las mejores. Yo decía: esta es la mejor, Laura. Y de repente, ¡pum!, me he quedado sin batería. Arranco y no está el vídeo. ¡Ah, joder, Laura, no me jodas, ahora no, tal, no sé qué! Los dos llorando: no te preocupes, Albert, la repetimos. Y de repente, ¡puf!, como el que no hubiera cosa, apareció la entrevista en pantalla y pudimos terminar de grabar. Todo en esta entrevista está bien, todo. Se habla del mundo marino, de que está desconocido el 90 y tantos %, de que hay especies que ni siquiera conocemos. Hablamos de basuras marinas, hablamos de buceo, hablamos de muchísimas cosas que molan un montón. Hablamos del apareamiento entre medusas, cómo cambian de color. Entra en el top 3 de mejores entrevistas de la primera temporada para mí. Y ya está, y esto es este vídeo recap, este vídeo memories de nuestra primera temporada. ¿Con motivo de qué? De que te vengas a ver la segunda ya, que sale el 19 de diciembre, que está ya aquí. Ponte una alarma, da la campanita, suscríbete, comentarios, mándaselo a tu hermano, a tu prima, a tu vecino, a todo aquel que creas, a tus padres, cántales villancicos mientras se lo mandas, porque esto viene ya y va a ser algo que lo va a petar. Así que nada, que te espero en la próxima temporada, este 19 de diciembre, Una y te vas, Season 2. Madre mía. Venga, vamos allá. Para que toda tu casa huela... Enzo es un tío maravilloso. Noah,
No. Click no. Voy muy rápido, ¿no? Click ahora no. Joder. Voy como muy... El número 6 es... Número 7. La tengo. Cuando quieras. Buena pregunta. Un abrazo enorme a Albert. Venga. Número 18. Sergio... Venga, ahora. Que le he visto hoy, por cierto. He entrenado contigo en el gimnasio. Seguimos. ¡Y nos vamos! ¡A tomar por culo ya! ¡Vámonos! Madre mía, menos cuarto tú. Venga, vámonos.